pertenecer a la iglesia. No es lo mismo pertenecer a la iglesia que ir a la iglesia. Cualquier persona puede ir a la iglesia, pero para pertenecer a la iglesia se necesita tener un corazón arrepentido y fe. Es decir, creer en Jesucristo, tomar su sacrificio, que su sangre sea derramada sobre nuestra alma, ser perdonado de nuestros pecados, para entonces pertenecer al cuerpo de Cristo. Ir a la iglesia, cualquier persona puede visitar la iglesia e ir a una iglesia, a una congregación, estar en un culto y ya. Pero no es lo mismo ir a la iglesia que pertenecer a la iglesia. Puede haber personas que tengan años yendo a la iglesia y aún así no pertenezcan a la iglesia. Es por eso la importancia que hoy quiero compartir contigo de que estés seguro tú mismo de que perteneces a la iglesia, porque pertenecer a la iglesia nos da garantías, nos hace las promesas reales, las promesas de Dios. Podemos nosotros contar con la cobertura que Dios da porque pertenecemos a la iglesia. Podemos ser útiles con nuestros talentos, con nuestros ministerios, con los dones espirituales que Dios nos da. Es decir, pertenecer a la iglesia tiene un sinfín de beneficios que solamente ir a la iglesia. Cuando solamente vas a la iglesia, puede que hasta te sientas un poco incómodo porque las culpas todavía te llegan, pero cuando perteneces a la iglesia, te sabes perdonado y eres un hijo de Dios, las cosas suelen verse de manera bastante diferente. Creo que mi ejemplo básico de lo que es ir a la iglesia y pertenecer a la iglesia, o uno de tantos en las escrituras, es el apóstol Pablo. Voy a tomarlo a él porque él mismo testifica acerca de lo que sucedió con él. En Hechos capítulo 26, frente al rey Agripa, el apóstol Pablo comparte su testimonio. Y voy a leer los versículos del 16 al 18, que es parte fundamental de su testimonio. Él predica que iba camino a Damasco, vio una luz, oyó una voz, la voz de Cristo que le dijo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Pero vea, versículos 16 al 18. Jesús le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Es decir, cuando Pablo se convierte y comienza a pertenecer a la iglesia, Dios le siembra un propósito. Dios le dijo, quiero hacerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que te voy a mostrar, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, hay un propósito. Vas a ser ministro, yo te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan. Este es el propósito de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia. Es decir, Dios llamó a Pablo para que fuera un testigo, un ministro, un evangelizador a los gentiles y convertir a los gentiles de las tinieblas a la luz y entonces recibieran el perdón de los pecados y la herencia que viene al pertenecer a la iglesia. Pero Pablo mismo testifica de cómo él, pudiéramos ponerlo así o plantearlo así, era solamente religioso, pero cuando se encontró con Cristo y conoció a Cristo personalmente, dejó de ser religioso, permítame ponerlo así, dejó de ir a la iglesia y oír acerca de Dios y conocer cosas de Dios para ahora tener una relación personal con Jesucristo. Y él mismo lo testifica. Este es el testimonio del llamado que recibió. Luego los versículos siguientes dicen, y a esto me he dedicado, por eso estoy aquí, he anunciado a los gentiles, etcétera. Pero quiero ir al antes en la vida de Pablo. Este es el momento de la conversión. Él mismo lo testifica y dice, cuando yo me encontré con Jesús, ahora pertenecía a la iglesia y tuve un propósito. Dios me dio algo por lo cual luchar, algo que perseguir, algo que trabajar. Pero antes, dice el apóstol Pablo, repetidas ocasiones, ahí mismo en el capítulo 26, en el versículo número 5, dice, todos los judíos saben cómo viví yo. Y al final dice esta frase, viví fariseo. Es decir, ir a la iglesia no es lo mismo que pertenecer a la iglesia, porque ir a la iglesia probablemente solo nos haga fariseos, conocedores de leyes, de reglas, de religiosidad. Pero pertenecer a la iglesia me hace un hijo de Dios, me hace un conocedor de las promesas de Dios, me hace alguien que puede disfrutar de la relación con Dios. Pablo testifica y dice, antiguamente yo viví fariseo, era un religioso, conocía de Dios. Sigue su testimonio diciendo, y consideraba mi deber el perseguir a aquellos que hablaban del nombre de Jesús de Nazaret, porque yo era un religioso,
pertenecía a la religión judía, pero cuando me encontré con Cristo las cosas cambiaron y ahora pertenezco a la iglesia cristiana. Y el apóstol Pablo es ahí donde testifica. Dice, yo antes perseguía porque vivía como fariseo y yo creía que era necesario perseguir a esos que hablaban de Jesús de Nazaret y los perseguí y los hice blasfemar y los metí en las cárceles y cuando los mataron yo consentí, di mi voto. Y luego dice, y lo hice dentro de mi nación y en ciudades extranjeras, precisamente cuando iba a Damasco y comienza el relato de su conversión. Es decir, Pablo sabía perfectamente lo que era ir a la iglesia y pertenecer a la iglesia, lo que era tener conceptos cristianos, o en este caso lo voy a aplicar así, tener conceptos acerca de Dios, saber cosas acerca de Dios, pero una cosa es conocer acerca de Dios y otra es conocer a Dios. Y él mismo lo testifica en más de una ocasión. Unos capítulos atrás, en el capítulo número 22, cuando se está defendiendo ante el pueblo, él mismo confirma esto. Versículo número 3 de Hechos 22 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente bajo la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. Es decir, Pablo está hablando de cómo él vivía una religión, vivía o iba a un lugar, se congregaba y estudiaba acerca de Dios, pero la gran diferencia que es estudiar acerca de Dios y conocer personalmente a Dios, que es pertenecer a la iglesia. Pablo lo sabía, lo testificó en más de una ocasión. Un capítulo posterior, en el capítulo número 23, el versículo número 6, también Pablo ante el concilio usa el mismo testimonio. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Es decir, Pablo sabía perfectamente lo que es ir a la iglesia y pertenecer a la iglesia. Él mismo lo había experimentado en carne propia. Si bien él no perteneció a una iglesia por ir a una iglesia cristiana, no, él perseguía a los cristianos, pero lo voy a poner aquí. Él iba a conocer de Dios, conocía a Dios, había estudiado acerca de Dios, bajo los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la ley que existía en aquellos tiempos. Es decir, acerca de los conocimientos de la ley, Pablo estaba muy instruido. Pero una cosa es ir a la iglesia y estar instruido en cosas acerca de Dios, y otra muy diferente es pertenecer a la iglesia, tener un encuentro personal con Jesús y ahora vivir para la gloria de Dios. Pablo es un ejemplo maravilloso de la gran diferencia que hay entre ir a la iglesia y pertenecer a la iglesia. Y yo quiero estar seguro de que tú que me escuchas puedas hacer una introspección acerca de dónde estás parado. ¿Eres de los que van a la iglesia y quizá tienes meses o años solo yendo a la iglesia? ¿O eres de los que pertenecen a la iglesia? Porque pertenecer es ser parte del cuerpo de Cristo, es ocupar el lugar que Dios te ha dado, adquirir de Dios un llamado y un propósito por el cual Dios te ha llamado. Y esa pertenencia y ese ser parte de ese cuerpo te hace estar activo y trabajar para la obra del ministerio, en la obra evangelizadora, en los ministerios dentro de la iglesia, como un testigo fuera de la iglesia. Es decir, pertenecer a la iglesia te da un propósito en cuanto a tu relación con Dios. Solamente ir a la iglesia, puedes pasar años yendo a la iglesia, conocer mucho acerca de Dios y simplemente quedarte ahí. Piénsalo, medítalo. Hoy es necesario que tú puedas decir como Saulo: por mucho tiempo yo iba a la iglesia, fui celoso de mi religión, conocía de Dios, pero un día me encontré con Jesús. Él puso un propósito y ahora dejé solo de ir a la iglesia, o ya no fui solo a la iglesia, sino que ahora pertenecía al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ahora mi vida tiene un propósito y lo he hecho al pie de la letra. Creo que Dios nos llama a pertenecer a la iglesia. Si tú eres un cristiano que solamente vas a la iglesia y escuchas y dices gloria a Dios y levantas tus manos, pero no perteneces a la iglesia, no tienes un propósito, no tienes un llamado, no estás cumpliendo una misión, no ejercitas tus dones espirituales, hoy el Señor quiere llamarte, hoy quiere que tengas un encuentro personal con Él para que Él siembre en tu corazón un propósito y entonces pertenezcas a la iglesia. Pertenecer a la iglesia es una de las más grandes bendiciones que podemos tener. No solamente ir a la iglesia, sino pertenecer a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Se pertenece a la iglesia a través del arrepentimiento y la fe en Jesús, un encuentro personal con Él, para que Él siembre esos propósitos y podamos ser personas, cristianos, activos, útiles para el reino de Dios. Te invito
a que no solo vayas a la iglesia, sino a que pertenezcas a la iglesia. Conoce a Jesús. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Pertenece a la iglesia y Dios te va a bendecir.